Carl Jung documentó una transformación tan inusual y poderosa en sus archivos clínicos que la describió no solo como un cambio de comportamiento, sino como el cambio tectónico más aterrador y magnífico de la psicología humana. Observó a empáticos, individuos que parecían completamente destrozados, frágiles y al borde de un colapso nervioso, convertirse de repente en autoridades psicológicas absolutas, a quienes nadie se atrevía a manipular. No se trataba de perder la sensibilidad ni de volverse frío. Era algo mucho más peligroso para el statu quo, la propia armadura de la compasión. ¿Qué es exactamente lo que impulsa a la persona más amable de la sala a convertirse en su fuerza estratégicamente más peligrosa? Jung dedicó décadas a estudiar este mismo patrón a través de docenas de pacientes, y cada caso reveló la misma verdad impactante e innegable. Estos individuos no solo se recuperaban de traumas pasados, estaban integrando algo de lo que la mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo. Y una vez que se producía esa integración, una vez que se abría la puerta a la conciencia total, no había vuelta atrás. El caso que lo cambió todo comenzó en el fatídico año de 1913, durante la propia crisis psicológica de Jung, tras su traumática ruptura con Freud, cuando un paciente ingresó en su clínica de Zúrich con un aura de derrota que, paradójicamente, ocultaba un poder latente que alteraría para siempre la comprensión de Jung sobre la percepción humana, el poder y el peligroso don de ver todo lo que otros intentan desesperadamente ignorar. Los expedientes de Jung de la clínica de Zúrich revelan un patrón perturbador y repetitivo. Un paciente tras otro llegaba destrozado, disculpándose por existir, culpándose por cada herida que se les infligía, cargando el peso del mundo sobre hombros que parecían demasiado frágiles para soportar la gravedad de su propia existencia. Llegaban con moretones en el alma que explicaban racionalmente, una depresión que internalizaban como un defecto de carácter y una tendencia casi patológica a empequeñecerse en cada habitación que entraban, como si su mera presencia ofendiera el espacio que ocupaban. Estos individuos habían pasado toda su vida sirviendo como amortiguadores emocionales para la disfunción de otros, padres alcohólicos que explotaban de ira sin consecuencias, parejas infieles que proyectaban su culpa acusándolos de paranoia, familias disfuncionales donde se convirtieron en el problema designado, el chivo expiatorio conveniente para todas las sombras no examinadas del clan. Lo absorbieron todo sin quejarse, de alguna manera oscuramente convencidos de que merecían el trato que recibían, de que su sensibilidad era un defecto de fábrica en un mundo hecho para los insensibles. Jung esperaba encontrar mentes fragmentadas, dañadas sin reparación, víctimas cuyos espíritus habían sido aplastados por años de abuso sistemático y continuo gaslighting. Pero lo que descubrió en las profundidades de ese análisis cambió todo lo que creía saber sobre la estructura psíquica de los empáticos. Estos pacientes no habían sido destrozados por el abuso, lo habían estado estudiando con precisión quirúrgica y aterradora. Cuando Jung les pidió que describieran sus relaciones, no recibió los balbuceos confusos de mentes traumatizadas, recibió perfiles psicológicos detallados, que harían que un analista entrenado envidiara la claridad cristalina de la observación. Jung descubrió que guardaban registros mentales de todos los que los lastimaban, no recuerdos emocionales, sino datos estratégicos fríos y precisos. Conocían los detonantes de sus abusadores con precisión milimétrica, entendían sus inseguridades a un nivel que los propios abusadores no comprendían. Habían mapeado miedos, patrones y debilidades psicológicas con la precisión de un estratega militar que traza las vulnerabilidades del enemigo en un mapa de guerra. Una paciente podía predecir los estados emocionales de su esposo con 3 días de anticipación, basándose en microexpresiones que duraban fracciones de segundo y que la mayoría de la gente nunca notaría. Otra sabía exactamente qué palabras devastarían a su padre narcisista, habiendo catalogado cada herida en la psique del hombre durante 30 años de observación silenciosa. Y lo más impactante fue que nunca habían usado este conocimiento, ni una sola vez, ni para defenderse, ni para tomar represalias, ni siquiera para protegerse de daños futuros. Simplemente habían recopilado la información inconscientemente, como una computadora registra datos en segundo plano, hasta que algo los empujó más allá de un punto crítico irreversible. Jung escribió que la mente del empático no es el diario de una víctima, es una sala de guerra a la espera de ser activada. Estos individuos no eran almas sensibles aplastadas por el mundo, eran genios psicológicos ocultos bajo la máscara de la sumisión, y su don de percepción operaba a su máxima capacidad, mientras parecían estar destrozados. La pregunta nunca fue si lo veían todo. La pregunta era, ¿qué los impulsaría finalmente a actuar, según lo que siempre habían sabido, pero temían reconocer? Jung comenzó a evaluar sistemáticamente a estos pacientes, incluyendo a colegas en las sesiones, sin proporcionarles información de fondo. Y en cuestión de minutos, estos empáticos podían identificar traumas infantiles, patrones de relación e inseguridades profesionales con una precisión superior al 97%. No se trataba de una habilidad psíquica sobrenatural.
Era un reconocimiento de patrones que operaba a un nivel al que la mayoría de los humanos nunca acceden porque están demasiado ocupados proyectando sus propias ilusiones. Lo que otros descartan como intuición, estos empáticos lo entendían como recopilación de datos sin procesar. Sus cerebros procesaban la información emocional con mayor rapidez y precisión que cualquier otra persona que Jung hubiera conocido. Notaban microexpresiones, detectaban cambios en el tono de voz imperceptibles para el oído normal, percibían cambios de energía en habitaciones que otros no podían registrar conscientemente. Sus sistemas nerviosos estaban programados para detectar amenazas a un nivel que los hacía simultáneamente bendecidos y malditos. La sociedad les había enseñado que este don era una maldición, una aberración. Cada vez que expresaban lo que veían, las mentiras bajo las presentaciones superficiales, la manipulación oculta en palabras amables, las intenciones ocultas tras gestos amistosos, la gente los tildaba de demasiado sensibles, excesivamente emocionales, paranoicos, dramáticos. Aprendieron a silenciarse, a dudar de sus percepciones, a disculparse por ver lo que otros se negaban a reconocer. Pero la verdad no desaparece solo porque dejes de hablar de ella. Se acumula, genera presión en las profundidades del inconsciente, y en los casos de estos empáticos, se había estado acumulando durante décadas, como un embalse a punto de reventar. Jung se dio cuenta de que no estaba tratando una patología. Observaba lo que ocurre cuando la conciencia se vuelve demasiado avanzada para la supervivencia social básica, cuando la percepción se vuelve tan matizada que las relaciones humanas normales parecen navegar en un mundo donde todos los demás están parcialmente ciegos. Estos empáticos podían ver que el emperador estaba desnudo, podían ver a todos fingiendo lo contrario, y habían pasado toda su vida siendo castigados por mencionar lo obvio. La pregunta que atormentaba a Jung era simple y aterradora. ¿Qué sucede cuando estos individuos finalmente dejan de fingir que no ven? ¿Qué sucede cuando las personas más perceptivas en cualquier sala deciden dejar de proteger a todos de la verdad? Los empáticos no están rotos, son alquimistas en desarrollo, pero este don de la percepción tuvo un precio devastador que Jung observó que destruía a sus pacientes desde adentro. Conectó las habilidades del empático con lo que llamó el tipo intuitivo introvertido. Aproximadamente el 1% de la población posee una percepción agudizada que ve a través de cada máscara social, cada falsa presentación, cada sombra inconsciente que los grupos acuerdan ignorar. La investigación moderna sobre personas altamente sensibles valida las observaciones de Jung, pero él identificó algo más específico dentro de su tipología psicológica. Estas personas no solo sienten profundamente, perciben patrones inconscientes con una claridad aterradora a la que otros no pueden acceder. Ven la depresión tras las sonrisas forzadas en las reuniones familiares, perciben la desesperación tras las presentaciones empresariales llenas de confianza, perciben la sombra colectiva que los grupos inconscientemente acuerdan ignorar, las aventuras extramatrimoniales que nadie menciona, las adicciones que todos fingen no existir, la crueldad disfrazada de preocupación. Jung escribió que el peligro no reside en la percepción en sí, sino en el aislamiento psíquico absoluto que crea. Cuando ves con claridad lo que otros no pueden o no quieren ver, te conviertes en un espejo en el que la sociedad no soporta mirarse. Esto crea lo que Jung llamó el problema de la función superior, cuando tu mayor fortaleza psicológica se convierte en tu mayor carga, porque te separa de la participación inconsciente colectiva. No puedes participar en conversaciones triviales cuando ves el dolor bajo cada sonrisa. No puedes fingir que la dinámica familiar es sana cuando sientes la toxicidad en cada interacción. No puedes mantener amistades cuando la gente se siente expuesta e incómoda ante tu desnudez. La maldición de esta conciencia es que no se puede compartir con quienes no la poseen. Jung observó a estos pacientes convirtiéndose en islas de conciencia en océanos de inconsciencia, viviendo en una realidad distinta a la de quienes los rodeaban. No porque deliraran, sino porque veían lo que realmente existía tras los acuerdos sociales de la simulación. Este aislamiento no es meramente social, es existencial. Estas personas con frecuencia reportaban sentirse como si vivieran en una dimensión diferente, viendo una obra donde todos los demás habían acordado fingir que los actores no leían guiones malos, pero el aislamiento era solo el comienzo de su sufrimiento. El verdadero peligro provenía de lo que Jung documentó extensamente como proyección de la sombra. Cuando la oscuridad de alguien se refleja a través de una percepción clara, la mente inconsciente se enfrenta a dos opciones: integrar la sombra o atacar el espejo. Y la historia de la humanidad nos muestra que casi siempre es más fácil atacar el espejo. Jung documentó este patrón repetidamente en su trabajo clínico. Se culpa a la persona que ve con claridad de crear los problemas que simplemente observa. Sus pacientes con intuición agudizada experimentaban esto constantemente, y esto los estaba llevando al colapso psicológico. Cuando sugerían con delicadeza que alguien parecía perturbado, esa persona explotaba contra ellos por ser negativo o crear drama. Cuando expresaban preocupación por problemas obvios en los sistemas familiares, se les acusaba de ser críticos o de inventar problemas donde no los había.
Una paciente mencionó el problema con la bebida de su hermana en una cena familiar, y toda la familia se volvió contra ella, no contra la hermana alcohólica. Se convirtió en el problema por mencionar lo obvio, en el chivo expiatorio por incomodar a todos al negarse a participar en la negación colectiva. Otro paciente notó irregularidades financieras en su lugar de trabajo, y se las mencionó discretamente a su supervisor. En cuestión de semanas, lo etiquetaron de paranoico, difícil, y finalmente lo despidieron. 6 meses después, una auditoría reveló un fraude millonario, justo lo que había intentado denunciar. Nadie se disculpó, porque Jung se dio cuenta de que no era una coincidencia, era una defensa psicológica a nivel colectivo. En su trabajo sobre la proyección de la sombra, descubrió que cualquier cosa que nos irrite de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos, pero para la mayoría de las personas, es más fácil atacar a la persona que refleja su sombra que examinar lo que se refleja. Esto crea lo que Jung llamó el fenómeno del chivo expiatorio. Las personas con alta percepción suelen convertirse en el problema designado en cada grupo al que se unen, no porque causen problemas, sino porque revelan problemas que ya existen en el inconsciente colectivo. Jung observó que quien posee una percepción superior se convierte en el depositario de todo lo que el grupo no puede reconocer conscientemente sobre sí mismo. El empático se convierte en el villano de una historia que no escribió, culpado por heridas que no infligió, atacado por verdades que no creó. Este patrón explica por qué estas personas no solo se sienten incomprendidas, sino que se sienten sistemáticamente atacadas por una fuerza que no pueden explicar racionalmente, porque están siendo atacadas inconscientemente por todos aquellos que no toleran que su sombra se refleje en ellas. Aún más peligroso, Jung descubrió que las personas que absorben el contenido inconsciente de otros a menudo pierden el contacto con su propia personalidad auténtica. Se ven tan inundadas de material psicológico externo que no pueden distinguir entre su propio mundo interior y lo que absorben de su entorno. Jung llamó a esto participación mística, un estado arcaico donde las fronteras psicológicas se disuelven y el individuo se fusiona con el contenido inconsciente colectivo. El empático deja de saber dónde termina él y dónde empiezan los demás. Una paciente describió esto como llevar las emociones de todos los demás, como abrigos pesados que no podía quitarse. Se despertaba ansiosa y pasaba horas tratando de averiguar si la ansiedad era suya, o algo que había absorbido de su esposo, sus hijos, sus compañeros de trabajo. Se sentía deprimida, y se preguntaba si era su depresión o la de su madre, proyectada en ella durante la última llamada telefónica. Esto no era solo confusión, era aniquilación psicológica, la pérdida completa de la identidad individual en favor de la posesión colectiva. Jung escribió que el peligro no es meramente el exilio social, sino la disolución del yo. Cuando has pasado toda tu vida absorbiendo el contenido de los demás, dejas de saber quién eres debajo de todo ese material externo. Estos empáticos se convirtieron en todos y en nadie simultáneamente, metamorfosis que podían reflejar a cualquiera, pero no podían localizar su propio reflejo. Por eso Carl Jung consideró que la integración de la percepción superior no solo era terapéuticamente importante, sino también psicológicamente urgente. Sin ella, estos individuos se perderían literalmente en el inconsciente colectivo, ahogándose en el material sin procesar de los demás. Sin embargo, la transformación no se produce de forma gradual. Jung identificó un detonante constante en todos los casos que estudió: la integración de la sombra bajo presión extrema. El catalizador siempre fue la traición de alguien en quien confiaban plenamente, combinada con la nauseabunda constatación de que habían ignorado las señales de alerta todo el tiempo. Caso tras caso, Jung documentó el mismo escenario. El empático descubría una infidelidad, una traición financiera o una manipulación emocional por parte de su persona más cercana, una aventura extramatrimonial por parte de su cónyuge, un robo por parte de uno de sus padres, una campaña sistemática de chismes por parte de su mejor amigo. Lo devastador no fue el acto en sí, fue reconocer que habían visto todas las señales, catalogado todas las señales de alerta, notado todas las inconsistencias y elegido ignorar su propia percepción. Se habían traicionado a sí mismos, al negarse a creer lo que veían con claridad. Habían abandonado su don de percepción para mantener relaciones con personas que los destruían sistemáticamente. Estos pacientes hicieron lo que siempre hacen los empáticos: guardaron silencio, absorbieron el dolor, se culparon por no ser suficientes, por no esforzarse lo suficiente, por no amar lo suficiente. Se convencieron de que si tan solo se volvían más perfectos, la traición cesaría. Entonces llegó lo que Jung llamó el evento de claridad, el momento en que el reconocimiento de patrones finalmente superó la necesidad de creer en lo mejor de las personas. El momento en que años de percepción reprimida irrumpieron en la conciencia de repente. La mayoría de la gente esperaría que los empáticos lloraran, gritaran, se derrumbaran en un caos emocional. Sus abusadores ciertamente esperaban esta reacción. Estaban preparados para lágrimas, súplicas, intentos desesperados por salvar la relación. Lo que sucedió, en cambio,
Fue algo que aterrorizó a todos los involucrados. Los empáticos se calmaron de forma anormal. Jung lo describió como el momento en que la víctima se da cuenta de que ha estado jugando al ajedrez, mientras todos los demás pensaban que eran damas. El momento en que todos esos datos acumulados, todas esas observaciones cuidadosamente catalogadas, toda esa inteligencia reprimida, emergieron repentinamente. Y cuando emergieron con una precisión devastadora. Jung documentó lo que sucedió después en múltiples casos, como la transformación psicológica más escalofriante que jamás había presenciado. Estos empáticos no atacaron, no se enfurecieron, no se involucraron en la guerra emocional que sus abusadores esperaban y sabían cómo manipular. Simplemente comenzaron a decir la verdad. Cada observación que habían catalogado a lo largo de los años, cada patrón que habían soportado en silencio, cada manipulación que habían fingido no notar, emergió no con crueldad, sino con precisión clínica, como cirujanos que identifican órganos enfermos antes de una extirpación sistemática. Una paciente enumeró con calma todas las aventuras amorosas que su esposo había tenido durante 15 años, incluyendo aquellas que él pensó que ella nunca descubriría. Recitó fechas, lugares y las mentiras específicas que él había dicho para encubrir cada una. Lo hizo sin emoción, simplemente exponiendo los hechos, viendo cómo su rostro palidecía al darse cuenta de que ella lo sabía todo desde el principio. Otro paciente ingresó a una intervención familiar que sus hermanos habían organizado, alegando que era mentalmente inestable. Pasó 30 minutos desmantelando sistemáticamente la fachada de cada hermano, revelando sus vicios, sus delitos financieros, sus resentimientos ocultos con tal precisión que 2 de ellos se marcharon llorando. No alzó la voz ni una sola vez. No era venganza, era claridad. Estos empáticos finalmente usaban su percepción plena no para excusar el comportamiento, no para permitir la disfunción, sino para exponerla con implacable precisión. Jung percibió esto como la integración de la sombra en su forma más pura, el momento en que alguien deja de negar las partes de sí mismo que le han enseñado a ocultar. Para los empáticos, su sombra no era malvada, era su inteligencia reprimida, su intuición silenciada, su fuerza negada, su derecho a los límites, su capacidad de acción estratégica. Cuando finalmente integraron estos aspectos de la sombra, se volvieron lo que Jung llamó psicológicamente completos. Y un empático completo, descubrió Jung, era una de las fuerzas más poderosas de la psicología humana. La transformación fue permanente. Jung documentó esto en cada caso de integración exitosa. Estos pacientes nunca volvieron a intentar complacer a los demás. Dejaron de disculparse por sus limitaciones, dejaron de dudar de sus percepciones, dejaron de empequeñecerse para acomodarse al ego ajeno. Se habían convertido en empáticos inmanejables, y esta permanencia aterrorizaba a quienes los rodeaban. En cuestión de meses, sus vidas se transformaron con precisión estratégica. Dejaron relaciones abusivas sin drama ni explicaciones. Cortaron el contacto con familiares tóxicos sin culpa ni reparos. Reestructuraron sus círculos sociales, manteniendo solo a quienes podían conocerlos en su nuevo nivel de conciencia. Jung los observó volverse lo que él llamó selectivamente empáticos, aún profundamente cariñosos, pero estratégicamente protectores de la fuente de la cual provenía ese cariño. Habían aprendido la diferencia entre compasión y permisividad, entre amor y autoabandono. Lo más perturbador para Jung fue cómo su presencia afectaba a los demás. Personas que antes los pisoteaban de repente se sentían incómodas en su compañía. Estos empáticos no eran agresivos, no eran crueles, ni siquiera confrontativos, pero todos sentían que algo fundamental había cambiado. Jung identificó lo que llamó el instinto depredador. Las personas manipuladoras pueden percibir cuando sus tácticas habituales no funcionan. Evitan a los empáticos integrados como los vampiros. Evitan la luz del sol, por puro instinto de supervivencia. Quienes antes les exigían un trabajo emocional constante, de repente dejaron de preocuparse. Los familiares que dependían de ellos como chivos expiatorios encontraron nuevos objetivos. Los amigos que se habían aprovechado de su amabilidad simplemente desaparecieron sin explicación. Mientras tanto, las personas sanas se sintieron seguras a su alrededor por primera vez. Las personas auténticas gravitaron hacia su energía. Otras personas integradas los reconocieron de inmediato, como miembros de una sociedad secreta que se reconocen entre sí en salas abarrotadas. Jung escribió que el empático despierto no necesita anunciar su poder. Otros pueden sentirlo en sus huesos. El empático integrado se convierte en un detector de mentiras viviente, no a través del juicio, sino por la mera presencia. Jung pasó años siguiendo a estos pacientes transformados, vidas después de la integración. Lo que descubrió lo mantuvo despierto por las noches, llenando un diario tras otro con observaciones que nunca publicó por completo durante su vida. Estas personas habían alcanzado un éxito extraordinario, de maneras que parecían casi sobrenaturales. Sus negocios prosperaron porque podían leer las necesidades reales de los clientes, incluso antes de que éstas se expresaran. Podían percibir con una precisión misteriosa qué asociaciones triunfarían y cuáles fracasarían. Sus nuevas relaciones eran saludables porque podían identificar a los depredadores emocionales
minutos después de conocerlos. Señales de alerta que a la mayoría de las personas les tomaba meses o años reconocer, ellos las detectaban en la primera conversación. Nunca más perdieron el tiempo con personas que no podían igualar su inteligencia emocional. Sus decisiones eran impecables porque confiaban plenamente en su intuición. No dudaban, no cuestionaban, no negaban su percepción para que los demás se sintieran cómodos. Simplemente veían con claridad y actuaban en consecuencia. Jung notó algo que le heló la sangre. Estos empáticos no se habían vuelto menos empáticos por la integración, se habían vuelto perfectamente empáticos, lo que significaba que también eran perfectamente estratégicos. Podían manipular a los demás con la misma facilidad con la que ellos habían sido manipulados. Comprendían la psicología humana a un nivel que los hacía casi omnipotentes en situaciones sociales. Podían influir, persuadir y controlar con un mínimo esfuerzo, porque sabían exactamente qué botones psicológicos presionar. Pero esto es lo que realmente aterrorizaba a Jung. Estos empáticos transformados decidieron no usar este poder de forma destructiva. Podrían haber destruido a toda persona que los lastimara. El conocimiento acumulado durante años de abuso habría sido un arma devastadora. Podrían haber arruinado reputaciones, destruido relaciones y aplastado a quienes los habían aplastado. En cambio, simplemente eliminaron a las personas tóxicas de sus vidas y siguieron adelante. Usaron su poder para la protección y el discernimiento, no para la venganza. Se convirtieron en lo que Jung llamó arquitectos psicológicos, personas capaces de leer, influir y navegar los sistemas humanos con precisión sobrenatural, pero que eligieron construir en lugar de destruir. Jung llamó a esto la armadura de la compasión, la transformación más peligrosa y hermosa que la psicología humana podía producir. La sola presencia del empático integrado obligaba a todos a su alrededor a evolucionar o revelar su verdadera naturaleza. Jung documentó esto como el efecto espejo. Estas personas no tenían que confrontar activamente la disfunción de los demás. Su mera existencia reflejaba los problemas con una claridad incómoda. Los manipuladores no soportaban estar cerca de ellos. Se sentían expuestos, vistos, incapaces de ejecutar sus juegos psicológicos habituales. La serena conciencia del empático integrado era como la luz del sol para los vampiros. Las personas tóxicas inventaban excusas y desaparecían, a menudo sin que el empático dijera una palabra. Una paciente relató que su madre narcisista dejó de visitarla por completo después de su integración. La paciente no había cambiado su comportamiento hacia su madre, simplemente dejó de absorber sus proyecciones y manipulaciones. La madre percibió este cambio de inmediato y se retrajo, incapaz de tolerar estar cerca de alguien a quien ya no podía controlar. Mientras tanto, las personas auténticas se sintieron seguras con estos empáticos por primera vez. Podían percibir que el empático integrado no tenía intenciones ocultas, ni necesidad de validación, ni deseo de manipular. Las personas genuinas sentían permiso para ser ellas mismas por completo. Jung observó que el empático integrado se convierte en alguien que puede ver a través de los demás por completo, pero ya no necesita nada de ellos. Esta combinación de percepción total y ausencia de necesidad crea una presencia que eleva a las personas o las repele. El empático se convierte en un mecanismo de clasificación viviente, organizando inconscientemente su entorno en conexiones auténticas y exponiendo sin esfuerzo los patrones tóxicos. Jung comprendió que la percepción superior debe integrarse conscientemente para evitar la destrucción. Sin integración, estos dones se convierten en maldiciones que conducen al aislamiento, la disolución de la identidad o el colapso psicológico. Desarrolló lo que denominó el proceso de individuación, específicamente para ayudar a individuos altamente perceptivos a transformarse de víctimas en autoridades. Este proceso consta de 3 fases esenciales que todo empático integrado debe dominar. Primero, reconocimiento y diferenciación. Esto requiere establecer una discriminación consciente entre lo que le pertenece y lo que ha absorbido de los demás. Sin esta habilidad fundamental, el empático permanece perdido en una participación mística, ahogándose en el contenido ajeno. Jung instruía a sus pacientes a pasar tiempo en completa soledad a diario, no solo físicamente solos, sino en completo aislamiento mental, sin teléfono, sin música, sin distracciones, solo silencio, permitiendo que el material absorbido se asentara para que pudieran reconocer su propia y auténtica voz psicológica bajo el ruido. Esta práctica revela una verdad impactante. La mayoría de los empáticos descubren que hasta el 70% de lo que creían que eran sus propias emociones, en realidad pertenecía a otros. La ansiedad no era suya, la depresión no era suya, la vergüenza, la culpa, la incompetencia, en su mayoría absorbidas del entorno y confundidas con el contenido personal. Segundo, la integración de la sombra. Esta fase resulta ser la más desafiante, ya que requiere reconocer tu capacidad para cada cualidad que observas en los demás. Quienes ven las sombras de los demás con claridad, a menudo lo hacen porque no han integrado las suyas. Cuanto más niegas tu capacidad para el engaño, el egoísmo, la manipulación o la crueldad, más te perturba ver estas cualidades en los demás. Integrar la sombra significa reconocer que albergas todas las cualidades humanas que observas. Eres capaz de mentir, de usar a la gente,
de ser cruel cuando te sientes amenazado. Esto no te hace malo, te hace completo, te hace humano. Esta integración es, paradójicamente, lo que te permite ver con claridad sin juzgar. Cuando has aceptado tu propia sombra, puedes presenciar la oscuridad de los demás sin necesidad de arreglarla, sin tomártela como algo personal, sin desestabilizarte por ella. En tercer lugar, la participación consciente, la capacidad de conectar con los contenidos psicológicos de los demás, sin sentirte abrumado ni perder tu identidad individual. Jung llamó a esto el desarrollo de contenedores psicológicos, la capacidad de albergar temporalmente los contenidos inconscientes de los demás, manteniendo la clara conciencia de que no son propios. Esta fase final transforma al empático de víctima a puente, de alguien destruido por la percepción, a alguien que sirve de vínculo consciente entre los reinos inconsciente y consciente. El empático integrado se convierte en lo que Jung llamó un pionero de la conciencia, alguien cuyo desarrollo psicológico precede a la preparación colectiva. Estos individuos sirven como exploradores avanzados en territorios que la humanidad eventualmente necesitará explorar. Jung escribió en El ser desconocido: el individuo siempre ha sido el portador del espíritu vivo, quien genera el cambio en la sociedad. Creía que las personas con una percepción superior sirven como portadoras de cultura, ayudando a la conciencia a evolucionar al hacer consciente lo inconsciente, antes de que el colectivo esté listo para verlo. A lo largo de la historia, han surgido individuos altamente perceptivos, antes de que la conciencia colectiva pudiera integrar sus percepciones. Sirvieron como sistemas de alerta temprana para desarrollos psicológicos, sociales y espirituales, que luego se volverían evidentes para todos. Jung creía que, en la era moderna, los individuos altamente perceptivos podrían estar detectando patrones psicológicos que explican el comportamiento colectivo, la insostenibilidad ambiental y social, antes de que se haga evidente, posibilidades espirituales más allá de los marcos religiosos actuales y contenidos colectivos ocultos, que necesitan desesperadamente una integración consciente. El empático integrado no contribuye a la evolución siendo un mártir de la conciencia, contribuye desarrollando sus percepciones tan completamente que se convierten en un regalo para el todo, sin sacrificar la individualidad, sino encarnando formas de ser más conscientes. En el nivel más alto de integración, Jung observó a estos individuos manteniendo sus capacidades a la ligera, viendo con claridad sin apego a los demás, aceptando lo que ven, percibiendo profundamente sin la compulsión de fijar todo lo que observan. Jung llamó a esto la función trascendental, la capacidad de contribuir a la evolución de la conciencia de forma natural, sin forzar ni sermonear, simplemente siendo plenamente quien es. El empático integrado logra lo que parecía imposible: amor con límites, sensibilidad para sentirlo todo, y sabiduría para elegir lo que merece energía. Alguien que puede ver a través de los demás completamente, pero que ya no necesita nada de ellos. Recordemos a la paciente de Jung de 1913, que cambió su comprensión del potencial empático. Tras 3 años trabajando en el proceso de individuación de Jung, su vida se transformó por completo. Aprendió a distinguir entre sus propios contenidos psicológicos y el material absorbido de los demás. Encontró trabajo como consejera, donde su percepción agudizada ayudó a personas con problemas a sentirse realmente vistas por primera vez. Forjó relaciones con personas que valoraban sus ideas en lugar de temerlas, y lo más importante, dejó de percibir su percepción superior como una maldición, y comenzó a comprenderla como lo que Jung llamó un don que requiere desarrollo consciente. Jung escribió sobre su transformación en sus notas privadas. La paciente aprendió no a ver menos, sino a ver con más sabiduría, no a percibir con menos profundidad, sino a involucrarse más conscientemente con lo que percibía. Su don permaneció intacto, pero su relación con él se integró en lugar de ser abrumadora. Esto representa la plena realización del empático como autoridad. No autoridad sobre los demás, sino autoridad sobre la propia percepción, la propia energía, el propio espacio psicológico. Se convierten en soberanos de su reino interior, permitiendo el acceso solo a lo que contribuye a su evolución. El empático despierto representa lo que Jung creía que era el siguiente paso evolutivo de la humanidad. Personas que lo sienten todo sin ser destruidas por ello, que lo ven todo sin volverse cínicos, que aman profundamente sin perderse a sí mismos, que ejercen un tremendo poder psicológico con sabiduría y moderación. Esta transformación no se trata de volverse frío o desconectado, se trata de volverse completo. El empático integrado mantiene pleno acceso a su sensibilidad, mientras desarrolla la inteligencia estratégica para protegerla. No ha perdido su don, ha aprendido a usarlo conscientemente. La investigación de Jung demuestra que esta transformación no solo es posible para los empáticos llevados al límite, es inevitable. La pregunta no es si el empático explotará. La pregunta es si se integrará conscientemente, como en los casos documentados por Jung, o dejará que la sombra lo consuma destructivamente. La mayoría de los empáticos, cuando se les empuja más allá de sus límites, eligen la integración. No se vuelven crueles, se vuelven precisos. No pierden su corazón, desarrollan coraje.
Su sensibilidad no es su debilidad, es su arma. El día que aprendes a manejarlo conscientemente, te vuelves verdaderamente poderoso. No es peligroso para inocentes, es peligroso para quienes se aprovechan de sus dones. Jung dedicó su vida a mapear estas transformaciones, no para generar miedo, sino para crear libertad. Libertad de la manipulación inconsciente, libertad de los campos de proyección, libertad de ser arrastrado a los dramas psicológicos de otros. Las personas más peligrosas son aquellas que desconocen su propia oscuridad, pero en el momento en que te das cuenta de estos patrones en los demás y en ti mismo, te liberas de su jurisdicción psicológica. Jung descubrió algo que puede salvarte: la conciencia lúcida de la proyección de la sombra, la inflación del ego y la manipulación inconsciente, rompe su poder. Cuando reconoces estos patrones, dejas de ser vulnerable a su influencia. La mayor tragedia del empático no es su sensibilidad, sino cuánto tiempo tarda en honrarla como es debido. El empático explotará. La única pregunta es si dirigirás conscientemente este poder o te dejarás guiar por él. Si te reconoces en esta transformación, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces reconocer estos patrones en nuestro pasado puede protegernos en nuestro futuro. Y si esto le resultó útil, suscríbase para recibir más información sobre la psicología junguiana, que puede transformar el modo en que usted navega en las relaciones humanas y recupera su autoridad.